Bueno, vamos a la primera de Juan y estábamos mirando la semana pasada el capítulo 1, terminamos el capítulo 1, hoy vamos a mirar el capítulo 2. Estamos viendo la serie Siguiendo la Luz, porque eso es lo que vamos a ver en los primeros 4 capítulos o 3 y medio, y después vamos a ver que Jesús es Dios y vamos a seguir a Dios como amor, Él es amor. Una cosa que dije que quiero remarcar acá y quizás clarificar, si es así, hablamos la semana pasada de las personas que son falsos profesantes cristianos. O sea, ¿qué dicen las personas que son cristianos? Dicen una cosa, pero realmente no lo creen, no lo viven. Y miramos en el versículo 6 y en el 8 y en el 10. En el 6 dicen, yo tengo comunión con Dios, camino con Dios, pero su vida hace todo lo contrario. Con sus acciones muestra totalmente lo contrario. En el versículo 8 dice que no tenían pecado. Llegaron a un punto de decir, no tengo pecado. ¿Por qué? Porque pensaron, bueno, no es pecado, yo no lo considero pecado. No importa lo que dice Dios, yo no considero que estoy pecando. Y nos dice la Biblia que se engañan a sí mismos. Y la última, en el versículo 10, algunos llegaron a la conclusión de que no pecaban. Lo que ellos pensaban en ese tiempo es que lo material, el humano, la carne, eso sí pecaba, pero eso no contaba, no importaba, porque lo que importaba era lo espiritual. Y aunque mi carne peca, en lo espiritual no me afecta, entonces no tengo pecado. Y eso es lo que estaban diciendo. Ahora noten esto, ¿quién lo estaba diciendo? Personas en la iglesia lo estaban diciendo. Falsos cristianos, profesantes, estaban en la iglesia diciendo estas cosas. No es que eran personas de afuera, eran personas de adentro. Pero ¿qué era la característica de ellos? No eran salvos. Decían ser salvos, pero no eran salvos. Entonces miramos eso. Entonces después miramos qué características son las de un verdadero creyente que está en la iglesia, pero a la misma vez cree lo que estamos diciendo, ha creído en Cristo y hay una evidencia. En el versículo 7, ¿cuál es la evidencia? Nos dice ahí, si andamos en luz. Y miramos eso, el andar es un andar diario en la luz. Eso significa que yo estoy caminando mi vida tratando y buscando aplicar las verdades de la palabra de Dios a mi vida. Estoy leyendo la palabra de Dios porque tengo hambre de estudiar la palabra de Dios. Quiero conocer más de Dios. Y cada día de mi vida lo que quiero hacer no es pecar, aunque soy pecador, es agradar a Dios. Andar en como Dios quiere, que es la luz. Evitar las cosas de la oscuridad. ¿Y qué pasaba cuando ando en la luz? No es si ando en la luz Dios me perdona, es mientras estoy andando en la luz, Cristo, porque somos creyentes, porque Él ya nos salvó, continuamente nos limpia de nuestro pecado. No es si ando me limpia, es ya que estoy andando porque soy verdaderamente un hijo de Dios, Dios continúa limpiándome todos mis pecados. Y después llegamos al versículo 9, y acá era la confusión, que es, ahí muchos dicen, si confesás tu pecado, entonces Dios te lo perdona. Y hablamos de qué pasa si no confesás tu pecado. ¿No es cierto? ¿Dios te perdona igual? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, estás andando en luz, Dios continuamente te está limpiando. Entonces el versículo 9 no nos está diciendo que no debemos confesar nuestros pecados. Lo que nos está diciendo es que el cristiano va a andar en luz, pero el cristiano verdadero también va a confesar tus pecados. Porque ¿qué significaba confesar? Estar de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces vos decís, yo estoy leyendo mi Biblia y digo, esto es pecado, Dios dice que esto es pecado. Yo miro mi vida y digo, yo soy un pecador, yo estoy haciendo eso, no debo hacer eso. Y debes decir, Dios, perdóname, estoy haciendo algo que vos decís que es pecado y yo estoy de acuerdo con vos. Y voy a sacar eso en mi vida, voy a cambiar eso en mi vida, voy a pedirte que obres en mi vida. Entonces, el cristiano verdadero continuamente está andando en luz y siendo perdonado. Y continuamente está confesando porque está diciendo, Dios, tenés razón, es así. Y está continuamente, y después nos dice que es perdonado otra vez, pero algo que pasó antes. Entonces, es importante enmarcar esas cosas. Quizás decir, no entiendo cuál era la contradicción. Algunos, no quiero que se vayan con la idea de que no confesamos nuestros pecados. Sí los confesamos. Es más, creo que hoy vas a confesarlo aún más que antes. Porque cada vez que creces más y entendés más lo que Dios quiere de tu vida, vas a decir,
necesito confesar eso, no estoy bien con el Señor, mirá, y vas a confesar. Pero Dios no te perdona porque confesás. Dios te perdona porque vos creíste en Cristo como tu Salvador. Él te limpia y te perdona tus pecados. Ahora es muy importante eso porque ahora llegamos al capítulo 2 y vamos a mirar un versículo en esta mañana. Y el versículo 2 empieza así, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Ahí va. Y vamos a ver esto, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que vamos a ver hoy es el juicio delante de Dios. Juan nos va a dar una idea de un juicio como nosotros tenemos cuando vas a la corte. Es más, en estas semanas, si has mirado algo de las noticias, hay un juicio bastante grande que terminó la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces estas palabras que Juan va a usar lo tenemos muy latente en nuestra mente en estas semanas. Vamos a entenderlo, creo, aún mejor después de todo lo que vimos en las noticias. Pero Juan tiene esta idea para que podamos entender qué es lo que Dios está haciendo a nuestro favor y nos da las situaciones una corte. Antes de llegar a eso vamos a mirar un poco de trasfondo aquí, pero la primera cosa que quiero marcar es que él empieza en el versículo 1 con las palabras hijitos míos. Ahora, obviamente es una manera afectuosa de hablar con los creyentes, pero es muy importante acá porque esa frase que vamos a estudiar en las próximas semanas, esa frase cuando él dice hijitos míos, esas dos palabras, está hablando a personas que conocen a Cristo como su Salvador. Vamos a ver eso al final del capítulo 2. Pero está hablando, cuando él usa las palabras hijitos míos, está hablando a creyentes. ¿Quiénes son? Los creyentes profesantes que también andan en luz, ¿no es cierto? Y que confiesan sus pecados y por ende son limpios de sus pecados. Está hablando a personas que creyeron verdaderamente. No está hablando a las personas que dicen creer, pero que realmente viven como quieren y no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Está hablando de las personas que creyeron. Y él les dice, aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que tienen vida eterna, aquellos que han nacido de nuevo, os escribo, dice el versículo 1, estas cosas, ¿con qué propósito? Para que no pequéis. Ahora es muy importante eso. Algunos estudian el versículo 7 y el versículo 9 que estudiamos. ¿Y qué significa el 7 y el 9? Significa que Dios continuamente me va a perdonar, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo Juan. Nos está diciendo qué lindo que es, que yo estoy viviendo para el Señor y cuando peco, ¿qué hace Dios? Me limpia, porque eso es lo que prometió en el versículo 7 y en el versículo 9. Entonces a algunos les gusta cerrar su Biblia en esos versículos y decir, bueno, no voy a estudiar el capítulo 2. ¿Por qué? Porque significa que puedo pecar y que Dios me va a perdonar. ¡Qué lindo! Ahora tengo un libre, puedo hacer lo que quiera pecando porque igual Dios promete perdonarme. Bueno, Juan dice todo lo contrario, dice, les estoy diciendo esto que Dios está haciendo a su favor. ¿Por qué? Porque si os escribo estas cosas para que no pequéis. El propósito de Juan no es decirnos que estamos bajo gracia, que Dios va a perdonar nuestros pecados, sino que el propósito de Juan es darnos cuenta de lo que Dios hizo a nuestro favor para que no pequemos, para que evitemos pecar. Y vamos a llegar a eso en un momento. Pero necesitamos entender esto. ¿Qué es el pecado? El pecado, la palabra en griego es amartano y significa errarle a la marca. Dios ha puesto una marca, Dios dice, este es el estándar, así deben vivir si querés ser sin pecado. Y nosotros podemos pensar en un arco y flecha y tener la marca ahí y agarrás tu flecha y tu flecha hace ¡pum! Cae al piso enseguida, porque le vamos a errar. No le pegamos, no podemos cumplir con la marca que Dios ha marcado. Y eso es lo que significa la palabra pecado. La palabra en la Biblia de pecado se describe de alguna manera como transgresión a la ley de Dios y rebelión contra Dios. Están sucediendo las dos cosas. Dios tiene una ley que vamos a ver en un momento y estamos en transgresión con la ley. Y estamos en rebeldía a las reglas de Dios, a las leyes de Dios, a lo que Dios quiere. Eso es el pecado. Cuando hablamos de pecado hay tres clases de pecado que podemos ver. Herencia de pecado.
En Génesis 3, Génesis capítulo 3, tenemos la historia que conocemos bien, pero tenemos a Adán y Eva que hacen algo que Dios les dijo que no hagan, que es de comer del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? Dijo, no comas de ese fruto. ¿Y qué hicieron ellos? En rebeldía, en su pecado, comieron de ese fruto. ¿Y qué pasó? Cuando Adán comió de ese fruto, su naturaleza interior fue transformado. Realmente no entendemos bien cómo era Adán antes de ese momento, pero pensamos que iba a vivir para siempre, que tenía vida eterna en ese momento, o inocencia, o como lo quiera llamar, y viene él y peca, y su vida ahora está muerta espiritualmente. Eso es lo que sucede en ese momento. ¿Por qué? Porque pecó. Y acarrea o trae muerte espiritual y depravación en la vida de Adán y en la vida de Eva. Ahora no termina allí, porque nos dice la Biblia que esa muerte espiritual pasó a todos aquellos que son descendientes de Adán. ¿Sabes quiénes son esos? Todos. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos de herencia de pecado es que el solo hecho de que somos hijos de Adán y él pecó, yo nazco en pecado. Nos dice la Biblia, Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte por el pecado se extendió a todos nosotros, porque todos pecaron. Entonces, nacemos en pecado, eso es lo que dice la Biblia. Nacemos en pecado. Ya nacemos sin esperanza realmente de llegar a la marca que Dios tiene, porque ya al nacer, ya nacés sin cumplir con la marca que Dios ha puesto. La segunda cosa cuando hablamos de pecado es lo que llamamos pecado imputado. Y la palabra imputación da la idea de tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a una cuenta. Entonces lo estás poniendo en una cuenta y lo que pasaba es esto. Si bien nacemos como pecadores, hasta la ley de Moisés, que pasa un tiempo allí, los hombres no tenían su pecado imputado, que quiere decir acreditado. Ellos habían nacido en pecado, era suficiente para ir al infierno, pero realmente el hombre podía decir, bueno, yo no sabía que estaba en pecado, ¿cómo iba a saber? Dios les dio entonces la ley de Moisés, para que ellos, que tenemos eso en Deuteronomio principalmente, que era la ley de Dios, ¿para qué? Para que ellos supieran que estaban en pecado. Nos da a nosotros los 10 mandamientos la palabra de Dios. ¿Saben para qué están los 10 mandamientos? Para cumplirlos. ¿Podemos cumplirlos? No, están para revelar que vos y yo no podemos cumplir con la marca de Dios. Están para revelar que somos pecadores. Entonces, cuando llegó la ley de Moisés, nosotros vemos el pecado, vemos que no lo podemos cumplir, pero no solamente lo vemos, sino que Dios ahora dice, Andrés no cumplió con esto, lo voy a acreditar a su cuenta. Andrés va a tener que pagar por no cumplir con las leyes que yo le di. Eso es lo que está haciendo. Entonces Dios agarra ese pecado mío y tiene toda tiene un libro así, enorme, de todo mi pecado. Sé eso porque en Apocalipsis nos dice que cada uno de nosotros tenemos un libro con nuestras obras. Dios va anotando cada vez que yo le erro a la marca. Y no les voy a decir cuánto es, pero se pueden imaginar. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Antes de la ley no teníamos esas cosas anotadas. Nacimos en pecado, eso era suficiente, pero después de la ley, desde ese momento, todos tus pecados están anotados, acreditados, no a tu favor, pero acreditados a tu nombre. Desde que naciste hasta el día que morís, todo está acreditado. Entonces tenés pecado, lo que llamamos pecado imputado. Y agregado a eso, o realmente mezclado con eso, tenemos pecado personal. Porque algunos dicen, ¿por qué tengo que pagar porque Adán pecó? ¿Por qué tengo que pagar porque vino la ley? Y el tercero es, pago porque soy pecador, ¿no es cierto? Yo no solamente peco porque heredé esto de Adán, sino que peco por mi propia cuenta porque soy un pecador. Y como pecador voy a seguir pecando. Esa inocente mentira, ¿no es cierto? Ese robo de un caramelo que es tan inocente, es suficiente para condenarme porque es pecado. ¿Por qué? Porque robé.
porque Dios me dijo que no lo haga y lo hice. Y nosotros nos gusta bajar eso. No es tan grave. Es pecado. Para Dios es pecado. Romanos 3:23. Con nuestro pecado personal, con el de Adán, con todo lo que tenemos acreditado porque no seguimos la ley y nuestro pecado personal, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? No alcanzan la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios. Y todo esto, el pecado que está, tiene que tener un castigo justo. Y vamos a ver por qué en un momento, pero tiene que tener un castigo justo. Y la Biblia nos dice que el castigo justo es la muerte espiritual. Debes morir para pagar por el castigo de tus pecados. Ahora, vamos a ir en un momento al tema de la corte. Y cuando vamos a la corte, ¿saben lo que va a haber? Va a haber un libro que va a agarrar todo lo que hicimos mal y va a haber un fiscal que nos va a acusar y va a haber un defensor que nos va a defender y va a haber un juez justo. Y vamos a ver todas esas cosas puesto ahí en la corte y vamos a ver cómo Dios hace todo eso, pero vamos a llegar a eso en un momento. No recuerdo si tengo un... Bueno, no sé qué pasó. Ahí va. Sí, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Perdón. Entonces volvemos acá a 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, os escribo estas cosas para que no pequéis de la manera que recién hablamos. Dios quiere que no pequemos. Juan dice, Dios te limpia de tu pecado. Buenísimo. Y lo va a seguir haciendo porque creíste en Él. Pero no significa que puedo pecar como quiera. Significa que no debo pecar, que debo crecer espiritualmente, darme cuenta y dejar de pecar, que no sea un hábito en mi vida. Debo estar confesando, debo estar caminando como Dios quiere en la luz y constantemente voy a ser limpio. Y Juan dice, todo eso es verdad. Eso es una teología que es verdad y damos gracias a Dios que es verdad, pero no significa que tengo libre albedrío para pecar. Significa, Juan está diciendo, escribo esto para que no pequen. Ahora es importante esto, porque Juan quiere que nosotros conquistemos el pecado, que tengamos victoria sobre el pecado, que no dejemos que reine en nuestra vida. Les comparto algunos versículos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué nos dice ahí sin entrar? Porque ahí podríamos predicar toda una hora con ese versículo. Cristo murió para que tu carne, tu pecado, tu persona ya no sea esclavo del pecado, para que fuera destruido. Él murió para destruir el pecado. Entonces, Él murió para eso específicamente, pero vos decís, bueno, pero ahora soy salvo y voy a seguir pecando. Y en Romanos Pablo nos está diciendo, no hagas eso, no tiene sentido, porque Dios te salvó para exactamente lo opuesto, para que ya no seas esclavo del pecado. Romanos 6:12 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcas sus lujurias. No debe reinar, no debe ser algo que está en nuestra vida. Ahora vamos a seguir pecando, ahora vamos a llegar a eso en un momento, pero no debe ser algo que está reinando en nuestra vida. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora Él nos dice, y estamos bajo gracia, que es lo que estábamos hablando, pero el pecado no debe tener dominio sobre nosotros. Los creyentes verdaderos deben estar teniendo victoria en el pecado. No significa que vas a tener victoria siempre. No significa que no vas a caer en pecado. No significa que no vas a ser tentado. Significa que no tiene el dominio el pecado, sino que Dios domina tu vida. Es un proceso. Al final está saliendo todas las diapositivas. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Sos un esclavo que está obedeciendo al pecado para la muerte. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, Juan está diciendo, yo les estoy escribiendo estas cosas, si bien estamos bajo gracia, si bien es hermoso lo que Dios hizo, porque continuamente te va a limpiar. ¡Qué lindo que es eso!
Porque si no, lo que significa es que hay que morir. Continuamente te va a limpiar, pero no para que vos y yo pequemos como queremos, sino que para que podamos vivir realmente para el Señor. Dice, versículo 2, hijitos míos, versículo 1, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca. Es muy importante esa frase, porque si vos terminaras sin esa frase, decís, bueno, Juan nos está diciendo que ya no debo tener pecado, entonces debo luchar para no tener pecado. Y la respuesta es, o sea, sí, debemos luchar para no tener pecado, debe ser así. Pero después nos dice, pero si alguno peca. Ahora es muy importante eso, porque vos y yo no somos perfectos. Vamos a pecar. Vamos a pecar. ¿Significa que digo, bueno, voy a pecar y listo? No, significa que no debo pecar, debo luchar con el pecado, debo estudiar la palabra de Dios para crecer, debo estar listo para enfrentar el pecado. Y cuando peco, vuelvo al versículo 7 y vuelvo al versículo 9 de 1 de Juan 1, que me dice, pecaste, pero Dios continuamente te limpia. Pecaste, confesá y Dios igual te limpia y te perdona, porque ese es el Dios que tenemos. Pero si alguno peca, nos está dando, y es importante esto en griego, en la construcción griega es una tercera clase condicional con un subjuntivo. Los que entienden de gramática lo van a explicar ahora. No, lo que significa es esto. Significa el y si alguno ahí lleva posibilidad. Él no está diciendo algo que, bueno, si alguno, una ilustración como, bueno, puede ser. No, está diciendo, hay una gran posibilidad de que vas a pecar. ¿Por qué? Porque Juan sabe que somos pecadores. Entonces él está diciendo, te estoy diciendo esto para que no peques, porque debes crecer, debes estar luchando con el pecado. Pero si pecas, si en algún momento pecas. Ahora quiero que noten una cosa sobre la palabra pecado allí. La palabra pecado es un aorista indicativo y lo que está diciendo es una acción singular. En el otro, en capítulo 1, el pecado es algo continuo en tu vida, ¿no es cierto? Y él dice, no debe haber pecado. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno peca en un momento. ¿Por qué es importante eso? Porque ya no es un patrón en tu vida. Antes de conocer a Cristo, ¿cuál era el patrón? Andar en tinieblas. Constantemente pecabas, constantemente lo hacías. Y merecías la muerte, y ahí es donde ibas. Cuando no conoces a Cristo, constantemente estás pecando, es un patrón de tu vida. Después conoces a Cristo, constantemente estás siendo limpio y caminando en el Señor, y dice, y si en algún momento pecas una vez, ¿por qué es importante eso una vez? Porque ya no es un patrón de tu vida. Ya no es algo que debe estar sucediendo todo el tiempo. Antes de ser salvo, todo el tiempo. Después de ser salvo, debe haber una lucha, debe haber un crecimiento espiritual, debe haber algo que ya no es un hábito en tu vida, sino que sucede de vez en cuando. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces dice, yo no quiero que pequen nunca, pero, y probablemente van a hacerlo, si alguno peca, situación individual, porque no debe haber un patrón en tu vida de pecado. Si alguno peca, ¿qué nos dice? Abogado tenemos para con el Padre. Y aquí entramos a lo que es la corte. Tenemos un abogado defensor. Ahora, lo más lindo es esto. No nos sale nada, ¿no? Viene un abogado defensor, mira la lista, el libro de Andrés y dice, está bravo esto, imposible. La verdad que ya está, entregate ya toda tu vida, vas a morir, es un desastre, no hay forma de hacerlo. Viene este abogado y no solamente dice, sí, voy a cambiar esto, o voy a hacer lo mejor posible, sino que dice, es gratis esto, yo voy a proveer todo. Y este abogado defensor lo encontramos aquí, versículo 1, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Llegamos a la corte y lo que es muy importante remarcar es esto, somos culpables. ¿Por qué? Porque somos pecadores.
¿Qué es lo que se va a juzgar en esta corte? Se va a juzgar si yo tengo pecado en mi vida. Si soy pecador es lo que se va a juzgar. Y Dios va a decir, bueno, es hijo de Adán, entonces es pecador. Dios va a decir, aparte de ser hijo de Adán, no cumplió con la ley de Dios. Soy pecador. Aparte de esas cosas, a él le gustaba pecar con cosas que él pensaba que eran chiquititas, pero eran pecados personales que él hacía. Y tengo toda la lista. Y soy pecador, soy culpable. Lo más interesante de todo es que yo entro a la corte, Jesús está allí y Jesús dice, oh, este es culpable, ¿no es cierto? Jesús sabe que soy culpable, Dios sabe que soy culpable, el fiscal acusándome sabe que soy culpable, todos saben que soy culpable y yo también sé que soy culpable. Ahora quiero que noten eso porque es una ilustración importante. En el capítulo 1, el que profesa ser creyente, ¿qué dice? No soy culpable. ¿Entienden eso? Él va a la corte y dice, yo soy bueno. Él va a la corte y dice, yo hice cosas buenas en mi vida. No soy culpable de este pecado que decís. Pero el creyente va a la corte y dice, soy culpable. Es verdad. ¿Por qué lo voy a luchar? Si necesito un salvador, necesito a alguien que pague por mi cuenta. Soy culpable. Es así. Y entra a la corte ya sabiendo que es culpable. La acusación, culpable, pecador. Realmente puedes agregar un montón de palabras, inmundo, horrible. La lista de pecados que tienen. Hay una acusación enorme. Somos culpables. Y quiero que noten, quiero que piensen en esto. Cristo solamente va a ser tu abogado si te das cuenta que sos culpable. Cristo no salva a las personas que piensan que son justas. ¿A quién salva? A las personas que se arrepienten de su pecado, se dan cuenta que no pueden llegar a pagar por su pecado por su propia cuenta y dicen, creo en Cristo que tomó mi lugar, que murió por mi pecado. Entonces Cristo no va a defender a alguien que no puede decir soy pecador. Pero decimos somos pecadores, estamos allí y viene Cristo. Y no nos dice solamente Cristo, miren la última palabra del capítulo 2, versículo 1, dice a Jesucristo el justo. Es muy importante eso. Hablamos de eso al principio de este libro. Jesús es 100% hombre, pero sin pecado. Ahora no quiero entrar a todo el detalle, lo pueden estudiar, pero algunos quizás están diciendo, pero ¿cómo si nació de Adán? Bueno, él nació de una virgen para no estar en el pecado que está heredado. Por eso nació de una virgen, nació sin pecado y no pecó porque él es Dios. Era hombre, tenía las mismas tentaciones, pero no pecó. Y al ser 100% hombre podía morir por nosotros. Pero también es 100% Dios. Sin pecado, justo, nos dice la Biblia. Y era necesario que Él sea justo porque si Él tenía un solo pecado, una sola mentira o un caramelo robado, es suficiente para que Él no pueda morir por nosotros. Pero fue justo, es justo. Nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es porque Él es justo que Él puede ser nuestro abogado. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ese Jesucristo el justo, lo que nos está indicando aquí y nos indica en toda la palabra de Dios es que Cristo es sin pecado, inocente, sin mancha. Una sola manchita no era suficiente para que Él pueda morir por nosotros, pero no pecó. Él es justo. Y Él viene como justo. Y Él nos mira a nosotros y dice, ¿sos pecador? Y le digo, sí, soy pecador. Y no puedo hacer esto sin un abogado que me represente. No lo puedo hacer por mi propia cuenta. Entonces Jesús dice, voy a ser tu abogado. Voy a defenderte. Y eso es lo que Él está haciendo.
Pero viene el fiscal. El fiscal no está en este pasaje. Pero viene el fiscal y trae su acusación. Y saben que este fiscal probablemente está súper contento porque dice, no puedo perder, ¿no? Tenemos cámara de video de todos los hechos. Tenemos audio de todos los hechos. Tenemos miles de testigos de que Andrés es un pecador. Lo he visto en diferentes maneras y lo pueden contar de diferentes maneras. Tenemos todo lo que necesitamos. Y viene el fiscal contento, trayendo la acusación porque dice, no puedo perder. ¿Y saben qué? Es verdad. No pueden perder. El acusador aquí, el fiscal, es Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice así, que es al final, cuando el Satanás es arrojado al lago de fuego. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás es la persona de cual está hablando allí, no podés leer en contexto en Apocalipsis. Y lo que está diciendo es que Satanás está día y noche delante de Dios, que es el juez, acusando a vos y a mí de nuestra maldad. Entonces viene Satanás allí a la corte y está sentado probablemente con una sonrisa, lo voy a destruir, Andrés. Y yo estoy allí con... me va a destruir porque estoy en mi pecado. Y Jesús dice, no te preocupes. Yo sé que sos pecador porque te has arrepentido de tus pecados. Yo soy tu abogado defensor, no te preocupes. Y viene el fiscal y día y noche viene acusando a mí de lo que yo hago. ¿Y saben lo que hace? Dice, ¿viste a Andrés? ¿Lo viste otra vez? Tenemos otro video de Andrés. Anotalo. Y le dice al juez, ¿vos viste? Mirá el desastre que es. Y yo digo, es verdad. Y Dios dice, bueno, ahora vamos a llegar a lo que dice Dios. Satanás nos acusa diariamente delante del Señor. Eso es lo que entendemos de este pasaje. Y cada vez que habla tiene razón, porque somos pecadores y porque hay cosas que Él marca. Y cada vez que pecas probablemente Él está como, ¿viste Dios? Este es tu hijo. ¡Ja! Mirá lo que está haciendo. En Job, capítulo 2, versículo 1 al 6, vienen delante del Señor, nos da una ilustración acá. Sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y la idea que tenemos de Job, si estudiás Job, es que él anda dando vueltas buscando a quién acusar. ¿No es cierto? Y para decirle a Dios, ¿ves? No hay nadie que te ama, esa es la idea. Versículo 3, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le dice, ¿te fijaste en Job? Porque él sí vive para mí. Él vive de la manera que debe vivir. Y él dice, y él todavía conserva su integridad. Aunque, y es muy importante esto, tú me incitaste, ¿quién es tú? Satanás. Me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En el capítulo 1 sí lo estudia, pero la idea es que Satanás le dijo, ay sí, Job es muy bueno, sí, pero ¿sabes qué? Si yo voy y le saco su dinero y le saco algunas cosas que él tiene, entonces él va a maldecirte, eso es lo que le dice. Entonces Dios le dice, bueno, anda a hacer eso. ¿Y saben qué? El capítulo 2 llega y Jesús dice, o Dios dice, perdón, todavía sigue bien. Me incitaste a destruirlo, pero todavía sigue con integridad, todavía no me ha maltratado y sigue viviendo apartado del mal. Entonces en el versículo 4 y 6, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Qué pasó allí? Le dice, sí, está bien, le quité las cosas financieras. Bueno, y él está bien, pero si se enferma, si tiene un problema en su cuerpo, seguro te va a maldecir en tu misma cara. Y el Señor le dice, bueno, hacelo, que no pierdas su vida, pero podés hacerlo. Y podés estudiar Job para saber todo el resto de la historia, pero lo que es importante en estos dos pasajes, en Apocalipsis y en Job,
Satanás está activamente buscando cómo culparnos. ¿Y saben qué? Tenemos culpa. Cada vez que Él dice, es verdad, somos culpables. Pecamos constantemente. Y estamos delante de la corte, Él trae el caso y es obvio. Es así. Y Jesús dice, no te preocupes, tenemos un juez padre, Él va a decidir. Y llegamos aquí al juez padre. Nos dice ahí en versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. El Padre es el juez. El Padre sabe que somos culpables. El Padre va a estar allí como un juez y Él va a escuchar a la acusación del fiscal que viene escuchando ya mucho tiempo. Y va a escuchar lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Y Dios va a juzgar. Ahora quiero que noten una cosa que es muy importante. Si un juez hoy escucha un caso y es obvio que alguien hizo mal, y después el juez cuando da su veredicto dice, yo los voy a dejar libres, aún con todo lo que hicieron mal, merecen perpetua, los voy a dejar libres. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese juez? ¿Cuánto le habrán pagado? ¿No es cierto? Pensaríamos que es un juez corrupto. Pensaríamos que es un mal juez. ¿Por qué? Porque el juez debe seguir las leyes que están. Y el pecado, en este caso, merece un castigo. Es así, la Biblia dice que hay un castigo, es la muerte eterna. Merece un castigo tu pecado. Entonces Dios no puede decir, hay pecado, pero lo voy a ignorar. O lo voy a borrar. A ver, Andrés tiene millones de pecados. Bueno, voy a agarrar una goma bien grande y voy a borrarlo. No puede hacer eso Dios. No puede. Porque si Él hiciera eso, pensaríamos que es un juez corrupto. Y sería un juez corrupto. Porque decidiría Él dejarlo ir y no puede. ¿Por qué? Porque las leyes ya están dadas. No hemos llegado a donde Dios dice que necesitamos llegar. Le hemos errado, sabemos que estamos mal, somos culpables. Y tiene que haber un castigo por el pecado que tenemos en nuestra vida. Es muy importante entender eso. Dios, cuando hablamos en la Biblia, Él no nos dice, yo los amo tanto que voy a borrar su pecado. Él no dice eso. Él dice, yo los amo tanto que alguien tiene que pagar por su pecado. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Y un juez justo tiene que tener a alguien que pague por la maldad que hemos cometido. No puede dejarlo libre, no puede borrarlo. Voy a adelantar unas cuantas acá. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sí puede elegir una cosa. Él puede decir, el pecado merece la muerte. Sabemos eso. Sabemos eso de la palabra de Dios, sabemos eso de la ley, sabemos eso de Dios. Dios sabe eso. Dios no puede cambiar la regla. Dice, alguien tiene que morir. Pero sí puede hacer esto. Él puede buscar un sustituto para morir por nosotros. Versículo 2 dice, termina Jesucristo el justo en el versículo 1 y el versículo 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La idea de propiciación es la palabra satisfacer, apaciguar. Él es el pago por nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, alguien tiene que morir por el pecado de Andrés porque es así, no puedo cambiar las reglas, es así. Él violó la ley, es culpable. Y si lo dejo ir, me convierto en un juez corrupto. Tengo que seguir las reglas y soy un Dios justo. Pero lo amo. Y entonces Él dice, amo a Cristo. Él es mi hijo. Él es Dios. Tengo una relación perfecta. Y lo amo a Andrés. Y voy a entregar lo más preciado, que es a Cristo, que es justo. Y Él va a tomar el lugar de Andrés. Es tan linda esta ilustración porque entendemos lo que es la salvación aquí.
Dios no puede decir, no importan tus pecados. No lo puede hacer. Él no puede decir, bueno, está bien, sé que te equivocaste, era un error, viví mejor de ahora en más. No puede hacer eso. Tenés que pagar por tus pecados. Tenés que pagar por tu maldad. ¿Y saben qué? Algunos van a ir al infierno. ¿Y saben lo que van a estar haciendo en el infierno? Van a estar pagando por su pecado por toda la eternidad. Eso es lo que van a estar haciendo. Vas al infierno para pagar por tu pecado por toda la eternidad. O, y gracias a Dios que hay un o, podés creer en Cristo, arrepentirte de tu pecado, entender que sos un pecador. Y Cristo viene y dice, no te preocupes, Andrés, yo voy a entregar mi vida para que vos no tengas que pagar por tu pecado. Y Él murió en la cruz. Y Él agarró el libro ese pesado mío y el de billones y trillones de personas pecadoras. Y Él puso todo eso sobre Él y murió por todos nuestros pecados. Para que cuando yo voy delante del juez, el juez dice, Andrés es un pecador, es culpable. El fiscal dice, Andrés es culpable. El abogado que tengo defensor sabe que soy culpable. Y Dios dice, alguien tiene que pagar. Bueno, Jesús lo va a hacer. Y Jesús muere en la cruz, carga mi pecado sobre Él para que yo pueda ser limpio, perdonado, justo delante de Dios. ¿Y saben lo que sucede? El fiscal sigue acusando. No terminó el fiscal. ¿Saben por qué? Porque sigo pecando. Y el fiscal dice, Dios, ¿lo viste, Andrés? ¿Lo viste? Y él dice, sí, lo vi. Sí, lo vi. Pero Cristo pagó por ese pecado. Dice, ¿lo viste otra vez, Andrés? Tenés que ver este video, mirá. No puedo creer. Y Dios dice, Cristo pagó por ese pecado también. Continuamente nos limpia de nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, el justo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él es perfecto y cargó tu maldad y mi maldad sobre Él para que fuera perdonado yo. Para que Dios ahora me diga, Andrés es justo. ¿Por qué? ¿Merecía morir? Sí, pero alguien pagó su pecado. Cristo pagó su cuenta. Yo lo dejo ser el sustituto. Cristo dijo, yo voy a tomar su lugar. Y tomó su lugar, tomó mi lugar para que yo pueda ser perdonado. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado, y noten esto, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Teníamos un libro de deuda y tenía un documento y tenía mi nombre y tenía toda la información. Y Él fue a la cruz y dice ahí, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Gracias a Dios. Mi deuda está en la cruz de hace más de 2000 años, pero no fue la cruz lo que lo salvó, fue Cristo que entregó su cuerpo y su sangre por mí. ¿Merezco el pecado? ¿Merezco la vida eterna en el infierno? Sí, porque merezco pagar por mis pecados. Y todos nacen de esa manera. Vas al infierno a pagar por tus pecados, pero Dios dijo, hay alguien que va a tomar el lugar de ellos. Acá está, Cristo el justo. Y Cristo dice, sí, Él sabe que es pecador, Él creyó en mí, voy a salvarlo. Qué grande que es Dios. Por toda la eternidad tenés realmente dos opciones.
Hay personas que viven toda su vida tratando de llegar a justificar su pecado o a buscar que Dios perdone su pecado y es imposible. ¿Por qué? Pues ya naces en pecado y has violado la ley y no podés cambiar eso con alguna obra buena, no podés. Si vos violaste la ley, no te dicen, bueno, anda a la iglesia por 10 semanas y ya esa ley se va a borrar. No funciona así. La Biblia no indica que funciona así. Violaste la ley, naciste en pecado, el castigo por eso es la eternidad en el infierno. Y qué feo que es eso. Y la mayoría del mundo, tristemente, están muriendo sin una solución a su pecado o alguien que tome su lugar. Y van a pagar toda la eternidad por eso. Eso es lo que nos indica la Biblia. Sin embargo, en el medio de todo eso que es horrible, Dios dice, voy a mandar a Cristo y Cristo está en la cruz, paga los pecados del mundo y el que cree en Él, cree que Cristo tomó su lugar, pasa de muerte a vida espiritual. ¿Qué significa eso? Primero que sos salvo, sos transformado, sos regenerado, pero tu cuenta de pecado no desapareció, fue agarrado y Cristo lo pagó. No es que dice Dios, ya está, lo pagó. Pero la diferencia es que yo ahora no tengo que pagar eso toda la eternidad en el infierno, porque Dios ya lo pagó. Ahora puedo vivir toda la eternidad en el cielo con bendición y diferentes cosas que la Biblia nos habla. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó por mí. ¡Qué gran noticia que es eso! Es increíble cuando entendemos eso. Entonces, Juan acá nos está dando esta ilustración y está diciendo, no peques. Viví para el Señor. Mirá todo lo que Él hizo por vos. ¿Y cómo podés demostrar que vos estás agradecido por lo que Dios hizo por vos? Vivir para Él. Obedecer su palabra. Conocerle más. ¿Quién no va a querer conocer a un juez justo y a un abogado que ha hecho todo eso por nosotros? ¿Por qué no vas a querer conocerle? Vas a querer decir, ¿quién es este abogado que hizo todo esto por mí sin que lo merezca? ¿Quién es este juez que ha dejado que Cristo sea mi sustituto? ¿Quién es? Quiero conocerle, quiero aprender de Él, quiero agradarle, quiero agradecerle con mi vida. Y eso es lo que Juan está diciendo. La idea es acá, no peques. Ahora tu deseo no es de pecar y vivir como querías, ahora tu deseo es de agradar a Dios con tu vida, de andar en luz, de vivir de acuerdo a sus parámetros. Y de vez en cuando vas a pecar. Y cuando pecas, ¿qué pasa? Volvés a lo mismo. Dios continuamente te limpia porque vos no hiciste nada, creíste en Él, pero Cristo ya hizo todo. Ahora la pregunta que te hago, y es muy importante esto. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? No es suficiente profesarlo. No es decir, sí creo en que Cristo murió en la cruz o creo en Dios. Realmente lo que estás haciendo es esto, te das cuenta de tu maldad y decís, yo le erré a la meta, a lo que Dios quería para mi vida, estoy en pecado, no puedo pagar mi deuda. Y Dios dice, mandé a Cristo a pagar por tu deuda y vos necesitas creer. Decir, gracias Dios por lo que has hecho, sos el sustituto, gracias por morir por mis pecados, me doy cuenta que yo no lo puedo hacer, que no puedo arreglar mi cuenta de pecado. Y creo que tú tomaste mi lugar. Y la Biblia dice que si crees eso, sos salvo. ¿Salvo de qué? Del pago del pecado. Limpio, justo delante del juez. ¿Lo mereces? No lo mereces ni antes y no lo vas a merecer nunca en tu vida, pero Dios te lo da, porque es un Dios amoroso. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tu pecado y creído que Cristo tomó tu lugar? ¿Has pedido perdón a Dios por ser culpable de pecado? Porque somos culpables de pecado. Te das cuenta que Cristo pagó por todos tus pecados en tu lugar, como tu sustituto. Si no lo has hecho, te animo ahí donde estás a creer en Cristo como tu Salvador, a arrepentirte de tu pecado y creer
Dios, entiendo que tomó mi lugar Cristo, te doy gracias por eso y quiero creer en eso. Creo que tú has tomado mi lugar y podés ser salvo. Hermanos, para nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ponete contento, porque ya no tenés que pagar por los pecados que cometés, porque Dios ya lo hizo, Cristo ya lo hizo. Pero eso no significa que nosotros decimos, bueno, voy a vivir como quiera. Significa que debemos estar agradecidos, significa que debemos querer agradarle, significa que queremos obedecerle, que queremos vivir para Dios. Somos justos delante de Dios, Dios nos mira y dice, Él es justo, ya su deuda está paga, Cristo lo pagó. Y nosotros debemos decir, de la misma manera que si alguien viene y paga nuestra deuda de pecado en la corte, vamos a decir, gracias. No entiendo por qué lo hiciste, pero gracias. Y toda nuestra vida va a ser para agradar a esa persona y obedecerla y conocerla y amarla. Si estás aquí hoy y conoces a Cristo como tu Salvador, has sido perdonado tus pecados, pero ¿cómo es tu vida hoy? El deseo de tu corazón debe ser de vivir para Dios. El deseo de tu corazón debe ser de agradar a Dios, de obedecerle, de conocerle. Y te pregunto, ¿ese es el deseo de tu corazón? Y si no es el deseo de tu corazón, pregunta por qué no es el deseo de tu corazón. Algunos, aquí en este pasaje, en 1 Juan, capítulo 1 y en el 2, estaban diciendo que amaban a Dios, pero no eran verdaderamente salvos, entonces necesitaban creer en Cristo. Otros estaban, sí, amo a Dios, creo a Dios, pero ir a la iglesia todos los domingos me resulta un poco complicado. Tengo otras cosas para hacer. Leer la Biblia en la semana, sí, yo lo amo a Dios, pero me alcanza con el mensaje largo del pastor el domingo, conocer a Dios, ¿no? Por eso siempre tengo que hacer un mensaje más largo. ¿Y cuándo vas a conocer a Dios? ¿Cuándo vas a agradar a Dios? ¿Cuándo vas a vivir para Dios? Y algunos hermanos están un día sí, un día no. Y Juan está diciendo acá y nos da esta ilustración, Jesús pagó por todo el pecado, para que vos y yo hoy podamos agradar a Dios con nuestra vida, conocer a Dios. Entonces te pregunto, y terminamos con esto, si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿estás viviendo para Él? ¿Querés conocerle? ¿Querés agradarle? ¿Querés realmente agradecerle por todo lo que Él ha hecho? ¿Cómo hacemos eso? Obedeciendo su palabra. El juicio delante de Dios. Todas las personas van a estar en el juicio delante de Dios en algún momento de su vida. No va a ser divertido. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, vas a ser perdonado. Damos gracias a Dios que es así. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta verdad que hemos escuchado hoy. Señor, la ilustración de una corte es tan fácil para nosotros entender. Y Señor, es tan, realmente da temor llegar a esa corte sabiendo que somos culpables, pero realmente no teniendo un abogado en nuestro lugar para defendernos. Y hay muchas personas hoy que saben que son pecadores, pero no están dispuestos a arrepentirse de su pecado, a entregar su vida al Señor, a creer en Cristo como su Salvador. Están, bueno, yo voy a pagar por mi propia cuenta. Señor, te pido, si hay alguien aquí hoy que piensa que va a poder pagar su deuda solo o sola, Señor, pedimos que obres en su corazón, que hoy pueda darse cuenta que necesita un abogado defensor, un Salvador, para pagar por sus pecados. Y lo más lindo de eso, Señor, es que necesita eso y tú has provisto eso por medio de Cristo. Y pedimos, Señor, si hoy hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que pueda hoy poner su confianza en ti y ya tener sus pecados perdonados y pasar de muerte a vida espiritual. Y, Señor, para aquellos que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, te pedimos, Señor, que el deseo de nuestro corazón sea de agradecimiento y por medio de agradecimiento conocer a Dios más y crecer en el conocimiento, en obediencia a su palabra para poder agradarle, porque eso debe ser nuestro deseo. Y pedimos que obres en nuestro corazón para que deseemos agradarte con nuestras vidas.
Te agradecemos por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.